De vuelta en la revisión de la clase de este tiempo. Estamos revisando el judaísmo del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo. Continuamos con las enseñanzas que dictó Jesús, que, como les había platicado, comienza una separación con respecto del judaísmo rabínico, como era más difundido en aquellos días. Efectivamente, Jesús está ubicado dentro de los conceptos farisaicos, pero aparte había libre oportunidad para interpretar de acuerdo a cada quien. Tenía percepción de lo estudiado, de lo aprendido. Entonces aquí comienza a separarse, como les decía, el judaísmo rabínico del judaísmo apostólico, o que posteriormente sería conocido como el judaísmo apostólico. Ya de esta sección en donde está Jesús interpretando, dando a conocer el modo de interpretación que él tiene de cómo ve los mandamientos. Una de las cosas que Jesús hace es precisamente irse directamente con la Torá. O sea, va con lo que se conoce en la Torá, como se explica, o más bien como se está escrita en la mitzvah, y cómo él le da interpretación a la mitzvah, cómo le va a dar interpretación al mandamiento desde su propia óptica. Les digo, esto es común en aquellos días, que cada quien, de acuerdo a su óptica, se pueda llevar a cabo una interpretación. Esto es diferente en el judaísmo rabínico en la actualidad. Por lo tanto, si queremos entender esto a la luz del judaísmo rabínico actual, pues no es el mismo pensamiento, es diferente. Hoy en día se deben de seguir las normas de la tradición rabínica, a diferencia de en aquellos días donde había la oportunidad de interpretar libremente. Entonces continúo con esto. La vez anterior ya no lo pude completar porque si no íbamos a hacer más extenso el video, así que por hoy vamos a dar esta segunda parte. Posiblemente sea corta, sea breve, pero vamos a hacerlo. Me quedé en del capítulo número 5, versículo 33. Ahí voy a comenzar con la lectura. Habéis oído también que se dijo a los antepasados: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Limitaos a decir sí, sí, no, no, pues lo que pasa de aquí proviene del maligno. Bueno, sabemos que hay una oportunidad de hacer votos y juramentos cuando nosotros tenemos una lista de mandamientos en la Torah, 613 mitzvot, y de pronto entre ellos surge algo que el judío, el hebreo, quiere externar su devoción a Kadosh Baruj Hu de una forma muy particular, de una forma muy individual. Preferentemente lo va a hacer desde su servicio. Puede ser en el servicio de su vida, puede ser en un servicio social, o puede ser en un servicio material. Pero dado que lo encomienda a Hashem, lo encomienda a Dios, este obviamente tiene un peso espiritual muy importante. Por lo tanto, tiene que verse obligado a obedecer esto que ha prometido. O sea, la Torah, ya con los mandamientos que nos ordena hacer, es suficiente. Pero obviamente hay inclinación a servir a Hashem, es bueno, pero muchas veces la debilidad en la cual nosotros nos vemos inmersos por nuestra falta de desarrollo espiritual, finalmente quedamos secuestrados por nuestras propias palabras. Nos comprometemos en algo que posiblemente no podamos cumplir.
Así que Jesús lo que dice es, dado que no podemos tener completamente el control y el dominio de todas las situaciones sobre nosotros, es mejor que no nos comprometamos con algo, pues no tenemos en nuestro poder ninguna de las cosas. Hay un principio dentro del judaísmo, el cual es: todo viene del cielo excepto el temor al cielo. Por lo tanto, lo que tú puedas prometer, es posible que no pueda estar en tu control. No, más bien no es posible. Nunca está nada en tu control. O sea, todo está en control de Hashem. Por lo tanto, cuando tú vas a hacer un juramento, puedes pensar que tú tienes control de tu vida, mas no es así. Por lo tanto, nada más sea tu hablar sí, sí o no, no. Esto también es considerado dentro de la Mishnah en el Pirkei Avot, que nosotros no excedamos estas palabras, porque no tenemos control de todo lo que sucede, ni de nosotros mismos, ni de alrededor de lo nuestro. Por lo tanto, debemos ser más sensatos. Lo que hago en este momento es el sí, lo que no hago es el no. O sea, es de inmediato. No debe haber promesas, no debe haber, porque el hombre es vulnerable, es voluble. El hombre no tiene sobre sí nunca, ni siquiera sus cabales. Entonces, es una situación en la que no debemos exponernos a incumplir un juramento, porque esto sí es bastante penado por la Torá. El que uno de sí mismo exprese que quiere hacer algo y en realidad no lo hace. Eso sí es gravísimo. Entonces, mejor tengamos temor de Akadosh Baruj Hu y no expresemos estas cosas. Es lo que dice Jesús. Posteriormente dice el 38, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Esto de la ley del talión es conocido, está escrito en la Torá. Pues yo os digo que no resistáis al mal, antes bien al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con él 2. A quien te pida, da, y no vuelvas la espalda al que desee que le prestes algo. Bueno, como venimos recalcando, Jesús quiere ir más allá de lo que la halajá dicta, de lo que la norma, como hoy conocemos, rabínica dicta, que desde aquel tiempo estaba puliéndose. En aquel tiempo lo que hoy es la norma rabínica apenas se estaba gestando. Algunos rabinos opinan, precisamente hasta el Talmud se van a registrar esas discusiones, y todavía posteriormente se va a deducir del Talmud a través de lo que va a ser Rashi y otros como los Tosefta van a hacerlo del Talmud, van a empezar a decodificar lo que será llamada la halajá, hasta que finalmente llegue al Shulchan Aruch o el Kitzur Shulchan. Entonces, todas estas normas de las cuales Jesús habla acá, o de la forma en que deben obedecerse los mandamientos, no deben obedecerse dentro de lo literal, porque la literalidad del texto te va a permitir precisamente jugar con el límite de él. Lo que Jesús quiere es que te profundices, es decir, que te acerques más al trono del cielo, que te acerques más a Hashem, a la divinidad, al amor al prójimo, antes que a esta parte de la letra, porque la letra tilda está en el límite de lo permitido y de lo prohibido. En cambio, si tú tienes un desarrollo más apegado al cielo, estás por encima de ello. Así que ninguna halajá no habrá en contra de tu posición, de la postura que tú tengas. Si caes en la norma ojo por ojo, diente por diente, se resuelve que una cosa debe ser así o no debe ser así, y se da un fallo, y pues resulta que fue castigada una persona porque
cometió tal acto y al final se encuentra que tal persona actuó sin intención, mas ya fue castigada de algún modo. Entonces, ¿cómo volver atrás de esa mala decisión, de aquel mal fallo? Entonces, para evitar que esto vaya a suceder, porque el ser hombre no tiene el cálculo de todas las cosas tal cual son, entonces dice que no reacciones buscando la justicia humana, sino que reaccione, porque ojo por ojo y diente por diente tiene que ver con la justicia humana, mas antes bien tienes que llenarle el ojo a la justicia divina. Es decir, cuando dice, no resistáis al mal, es decir, no le pongas frente, no estés frente a frente contra alguien que te hace mal. Déjalo pasar. El control, el dominio de sí mismo es algo que está por encima, de la ley, que está cercana al trono divino. Por lo tanto, antes bien el que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Es decir, no devuelvas el golpe. Porque, como te digo, ¿y qué tal si te equivocas? No se puede volver atrás después del golpe que se te ha dado. En cambio, tú, si has crecido en el nombre del cielo, si alguien te golpea, tú perfectamente puedes perdonarlo, puedes hacer olvidar esa falta. Pero es posible que si tú la devuelves, la otra persona ya no pueda detenerse y un mal acarrea otro mal y cada vez puede hacerse mayor. Entonces, cuando tú le devuelves bien por mal, se elimina toda posibilidad de fallo y se impide que el mal crezca, o sea, que se aumente los problemas. Luego dice, al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. ¿Te quiere quitar algo? Dale algo más. O sea, no pasa nada, son bienes materiales, estos van y vienen. Y como hemos dicho, todo viene del cielo excepto el temor al cielo. No pasa nada, son bienes materiales, van y vienen. La salud va y viene, el dinero va y viene, el amor va y viene, todo va y viene, ¿sí? Excepto el temor al cielo. Y al que te obligue a andar 1 milla, vete con él 2. ¿Por qué se acostumbraba que los romanos tenían el derecho de exigirle a cualquiera de los dominados en todo su imperio? Ellos tenían el derecho de exigirles que cualquier cosa, ¿no? Así que dice, no te opongas, hazlo, cúmpleselo. A quien te pida da y no vuelvas la espalda al que desee que le prestes algo. Es lo mismo, o sea, las cosas van y vienen. El bien que tú puedes hacer por ello es algo que ennoblece, que engrandece y que llega delante del cielo. Él es el que juzga y pesa todas las cosas. Cuando haces tú esto verdaderamente de corazón, has elevado el cielo. Finalmente, a partir del versículo 43, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los paganos? Vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre del cielo. Bueno, aquí hablamos de las normas de humanidad. Dice, amad, dice una mitzvah, amad a su prójimo y odiarás a tu enemigo. Dice, bueno, esto de odiarlo, no debemos entenderlo de forma literal. Es decir, o sea, que hay una preferencia. Obviamente, preferirás a uno tuyo por encima de otro en el sentido de la preferencia, de darle
mejor un bien, si quieres dar una sedeca, algo bueno, prefiere al cercano y después al lejano. Es cierto, esta es una de las normas de la sedaká, de las 8 normas de sedaká que se describe. Pero esto va más allá es lo que está buscando enseñar Jesús. Amad a vuestros enemigos. Imagina, aquel que te hace mal, tú debes amarlo. Esto significa que tú tienes un desarrollo y un crecimiento muy grande, cercano al cielo. Y esto es algo que obviamente diferencia el judaísmo apostólico del judaísmo rabínico, ¿no? Hoy en día justamente estamos viviendo situaciones muy difíciles en la nación de Israel porque no se ha comprendido el precepto de amar incluso a nuestros enemigos. Nosotros en esencia debemos amar a todo hombre, a toda persona. Pero cuando se persigue de forma literal lo que aquí está dicho en la mitzvah, es allí donde se cae en esta situación. Esta situación impide realmente que se pueda observar justicia. Todos oímos lo que la gente opina con respecto de la fuerza militar con la cual actúa Israel contra la gente en esta región. Y esto obviamente no despierta admiradores de parte o para nuestro pueblo. Tal vez alguno, ¿no? Tal vez alguno que conoce algunas cosas de la Torá o tiene empatía por Israel por esta situación de la Torá, pues es posible que él también se deje llevar y tenga, apoye o aplauda este tipo de cosas, pero eso no es plausible, de ningún modo. O sea, la Torá nos dice que debemos amar a todos, como amigos o como enemigos, debemos amarlos a todos. ¿Por qué? Dice el texto, porque para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. El hecho de poder hacer esto, de amar a nuestros enemigos, es decir, porque nos hacen daño, el hecho de poder amarlos a ellos significa que hay un desarrollo espiritual muy importante en el individuo, cercano al cielo, cercano al corazón de Akadosh Baruj Hu. Y por eso se puede convertir el daño recibido en un bien para con todos aquellos. Así que no hay mejor evaluación para que una persona se diga que está en el camino de Akadosh Baruj Hu que la de poder perdonar a todos aquel daño que le ha sido hecho. Aquel de hacerle el bien aun cuando ha recibido males. Porque la conducta de los seres humanos, dice, todos los seres humanos aman a los suyos, claro, pero odian a sus enemigos. Eso es una conducta de la naturaleza humana. Pero cuando tú ya puedes amar a tus enemigos, la naturaleza humana ha desaparecido, ha muerto, ha sido destruida. Esto es precisamente lo que lo hace a uno ser hijo del cielo, ser hijo de Dios. El hecho de amar a todos porque son nuestros semejantes. Si alguno está en una etapa en la que todavía no ha podido resolver esto, de provenir de una fuente divina, en algún momento lo hará y todos los seres humanos lo haremos. Por lo tanto, si alguno de nosotros ha llegado a cierto desarrollo espiritual, va a poder soportar, tolerar todo aquello que le está, todo aquello que está sufriendo e incluso todos los actos equivocados que está realizando cualquier persona, los va a poder entender y va a poder aceptarlos. E incluso va a poder perdonar y va a poder amarlo por encima de todo eso. Así que esto es lo que verdaderamente demuestra que nuestra naturaleza no es humana sino divina. Que verdaderamente somos el pueblo de Akadosh Baruj Hu, que verdaderamente somos los hijos de Dios.
cuando se vea a nuestro pueblo hebreo, a nuestro pueblo judío, verdaderamente actuar con amor para con todos, a pesar del mal que puedan lanzarnos. Así que no actuemos sino del único modo en que nuestro Padre en el cielo lo hace para con todos los hombres. Él ha sido benefactor para con nosotros, nos sacó de la situación en la que anduvimos en Mizraim, puede hacerlo con todos. Ahora nosotros causemos la redención del mundo entero, haciéndolo de este modo. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Cuídense mucho. Shabbat Tov.